Los derechos humanos. Para iniciar, es necesario aclarar a qué nos referimos con derechos humanos. Los derechos pueden definirse como una libertad o una serie de libertades que no son acordadas dentro de una sociedad, por las cuales se debe garantizar su protección y cumplimiento. Con esto, de manera muy simple, podemos decir que los derechos humanos son libertades mínimas y elementales que se deben de garantizar de manera obligatoria a todos aquellos seres que ostenten la condición de seres humanos. A partir de este momento empieza a difundirse la idea de derechos universales a lo largo de muchos países del Oriente, hasta llegar a Grecia y Roma, desde donde se fortalece la base de lo que hoy consideramos como derechos humanos, como la Carta Magna del 1215, la Constitución de los Estados Unidos en 1787, la Declaración Francesa de todos los derechos del hombre y el ciudadano en 1789 y la Carta de Derechos de Estados Unidos en 1791. Están basados en reflexionar que se vienen dando desde la antigüedad y son, a la vez, precursores de muchos de los documentos de los derechos humanos. Otro de los documentos que han sido fundamentales en la evolución de los derechos humanos es la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Ahí tenemos dos temas relevantes, afirmada en 1777 y escrita por Thomas Jefferson, que define los derechos individuales y los derechos de revolución. En 1789, el pueblo de Francia luchó por la abolición de una monarquía. Otro acontecimiento de los derechos humanos en la ruta ocurrió 100 años después de la Revolución Francesa, en 1864, cuando 17 países europeos y varios países de América asistieron a una conferencia de Ginebra por invitados del Consejo Federal Suizo, por la iniciativa de la Comisión de Ginebra. Esta conferencia diplomática se llevó a cabo con el fin de adoptar un convenio internacional para el tratamiento de soldados heridos en combate. Otro acontecimiento lo encontramos en 1945, al aproximarse al fin de la Segunda Guerra Mundial. Otro lo podemos encontrar también en 1948. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, bajo el presidente Eleanor Roosevelt, que fue uno de los presidentes de la ONU. Los países y miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover y defender los 30 artículos que componen los derechos humanos en la historia. Por otro lado, al afirmarse la universalidad de los derechos humanos, se está dando por sentado su carácter verdadero e irrefutable. Siguiendo a Benoist en 2002, los derechos humanos están allí, desde siempre han estado presentes en la naturaleza misma del hombre. Podemos asombrarnos de que solamente esta pequeña porción de la humanidad lo haya notado y que haya sido necesario tanto tiempo para advertirnos. ¿Cómo comprender que el carácter universal de los derechos solo haya aparecido evidentemente en una sociedad en particular? ¿Y cómo imaginar que esta sociedad puede proclamar su carácter universal sin reivindicar al mismo tiempo su monopolio histórico, o sea, sin pretender su superioridad ante quienes lo han reconocido? En este orden de ideas, no se comprende la noción de los derechos individuales. En el cambio del individuo debe buscarse el mundo en la sociedad y su lugar, las condiciones necesarias para realizarse como el ser humano sin restringirse a las defensas de los derechos. En ese sentido se encuentra la orientación del pensamiento oriental asiático, que se centra en el deber individuo frente a la sociedad, en lugar de centrarse en sus derechos. Así, en lugar de vivir bajo premisa
de que cada derecho le corresponde a un deber. Se vive entendiendo que hay obligaciones que no acarrean en reciprocidad ningún tipo de derecho, como el ciudadano de la naturaleza o el respeto por los animales. Algunos teóricos buscan conciliar estos postulados contradictorios. Han propuesto una categoría que han dominado derechos de los pueblos, en el cual se inventarían establecer relaciones entre los derechos individuales y los derechos colectivos, en modo que los primeros fueron necesarios y suficientes para organizar los segundos. No obstante, este postuló también que han recibido fuertes críticos y evaluadores. En Colombia hablaremos de derechos civiles. Sobre la historia de la ciudadanía puede empezarse a narrarse desde la antigua Grecia, pues aunque seguro que en las civilizaciones anteriores hubo forma de legislación que garantizara a sus habitantes derechos y deberes. Es el mundo griego sobre la ciudadano. Empieza a tener un lugar central en las decisiones importantes en los ritmos de vida de las polis. Las polis es un nombre que reciben ciudades-estado en la antigua Grecia.